Vamos a estar hablando acerca de lo que es la adoración. Hace tiempo escuché que algunos hacen diferencia entre lo que es adoración y lo que es alabanza. Y la explicación que se da es que cuando hablamos de adoración es que estamos exaltando todo lo que Dios es, sus atributos, su carácter, su naturaleza. Y cuando hablamos de alabanza nos referimos a todas las obras que Dios hace. Pero hoy vamos a tener una comprensión más amplia de lo que es la adoración. ¿Sí? Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 3, del versículo 12. Abra su Biblia, tenga a la mano su Biblia, porque vamos a estar consultando varias citas para tener una comprensión más amplia. La Biblia dice que el Padre Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, cuando adoramos debe de ser guiado por el Espíritu Santo, pero también de acuerdo a lo que la Escritura de Dios dice. La palabra de Dios es verdad. Amén. Entonces dice en Éxodo 3:12, aquí encontramos la encomienda que Dios le está dando a Moisés para ir a libertar al pueblo de Israel, y le da una promesa en el versículo 12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Se refiere a que cuando iba a ir a Moisés a libertar al pueblo de Israel, la señal de que Dios había llamado y preparado a Moisés para ir a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, era de que ellos iban a retornar a ese lugar en el monte Sinaí, y ahí le iban a estar adorando. Cuando en la Biblia menciona de servicio, también lo podemos entender como adoración. Amén. Y eso se repite cada vez que, primero cuando le dice que vaya ante los líderes, le dice: vas a decirle a mi pueblo que yo los voy a sacar de su aflicción y los voy a llevar por el desierto para que me ofrezcan sacrificios. Y en cada ocasión cuando va delante de Faraón, también le dice lo mismo: deja ir a mi pueblo para que vaya camino de 3 días, es decir, a una cierta distancia, para que ofrezca sacrificios a Dios. Ellos tenían que salir de la nación de Egipto, porque no lo podían hacer ahí, porque Faraón era considerado como un dios para ellos. Entonces, por lo tanto, tenían que salir. Y Faraón endureció su corazón y después iba cediendo poco a poco. Decía: nada más ve con los principales. Pero finalmente ya usted conoce la historia, cómo Dios ejecutó sus juicios y mostró su poder a favor del pueblo de Israel, libertándolos y declarando que solamente hay un solo Dios vivo y verdadero a quien debemos adorar. Amén. Entonces, en la historia del pueblo de Israel encontramos 3 lugares dedicados al culto divino. Acompáñeme en Éxodo capítulo 25. Para este momento ya el pueblo va caminando por el desierto. Ya Moisés había ido a recibir las leyes, los 10 mandamientos en el monte, y le da otra instrucción más Dios a Moisés. En el capítulo 25 de Éxodo, verso 8, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Cuando habla aquí la Biblia del santuario, se refiere a lo que se conoce como el tabernáculo, o el tabernáculo de Moisés, le dicen algunos. Entonces Dios es el que dio las indicaciones precisas. Para hacer una casa se necesita de un plano, y para tener un plano se necesita pedir la ayuda de un arquitecto. Entonces el diseñador, el arquitecto que trazó las medidas de todo el tabernáculo es Dios mismo, y ocupa mucho espacio aquí en la Biblia para dar detalles, medidas,
y todos los materiales que iba a ocupar el pueblo de Israel para construir el tabernáculo. Y ese lugar era la morada de Dios. Tiene mucho simbolismo, pero además, antes de donde se puede estudiar a detalle cada parte del tabernáculo y sus muebles, también había un lugar que es la puerta. ¿Qué significa eso? Que todos ahora, para ese tiempo no, pero para ahora, para nosotros, la puerta simboliza a Cristo. Eso significa que todos podemos venir ahora a adorar a Dios, ¿sí? Pero solamente aquellos que han pasado por la puerta, es decir, solamente aquellos que han encontrado la salvación de su alma en Cristo Jesús. Amén. Solamente ellos sí pueden ser verdaderos adoradores. Y entonces ya entran en el atrio donde está el altar del sacrificio. Eso habla de una vida que está rendida en sumisión a Dios. Después está el lugar, la fuente de bronce, donde se habla de la santificación, de la limpieza de nuestros pecados. Y después más adentro, en el lugar santo, tenemos el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. También tiene un simbolismo. El candelabro simboliza la dirección de Dios. La mesa de los panes es la nutrición que recibimos de parte de Dios para alimentarnos todos los días con su palabra. Y el altar del incienso es la alabanza que se le ofrece a Dios. Y después venía el lugar santísimo, donde solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote a ofrecer el sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Pero la buena noticia dice en Hebreos que ahora Cristo es el que nos ha abierto ese camino por su sangre y podemos llegar ante la misma presencia de Dios. Amén. Entonces seguimos leyendo. El tabernáculo era una tienda itinerante, estaban acampados en un lugar, pero de ahí, cuando eran dirigidos por Dios por medio de la nube, les decían: no, ahora seguimos avanzando a este lugar. Y entonces era tarea de los levitas desarmarlo y volverlo a armar. Y otro grupo de levitas llegaban y colocaban los muebles. Todo esto lo estuvieron usando durante su peregrinar en el desierto. Pero ya cuando llegaron a la tierra prometida, en el tiempo de los reyes, se construyó el templo, lo que se conoce como el templo de Salomón. Acompáñenme en Primera de Reyes, capítulo 6. Aquí encontramos en el versículo 1, dice: en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Versículo 17, la casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos. Entonces era un templo glorioso, majestuoso, que también esto fue construido alrededor del año 1000 antes de Cristo, y estuvo un tiempo con ellos, pero también después el imperio babilónico vino a destruirlo y se llevaron cautivos a los del pueblo de Israel. Y después los de Babilonia fueron conquistados por los persas, y entonces el rey Ciro ordenó la reconstrucción de este templo que había sido destruido. Eso lo leemos en Esdras. Lea conmigo en Esdras capítulo 3, versículo 8. Dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Entonces aquí volvieron a entrar en acción los levitas para levantar la construcción, y hubo alabanza, y fueron dirigidos por Zorobabel, que era el gobernador en aquel tiempo.
y fueron animados e inspirados por el profeta Ageo y por el profeta Zacarías. Mas sin embargo este templo solamente duró hasta el año 70 después de Cristo, porque de ahí vinieron las legiones romanas y lo destruyeron. Y entonces ahora vemos que todo eso ya estaba preordenado, porque ahora tenemos a la iglesia, que es como el templo espiritual. Eso lo leemos en Primera de Pedro, acompáñeme. En Primera de Pedro, gloria a Dios, amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice la Biblia en el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice aquí la escritura que está comparando a la iglesia como una casa, como un templo, y que todos los creyentes son piedras vivas. Si son también, aquí dice en este contexto, que son sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales. Pero las piedras vivas están edificadas sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. Amén. Cuando se construye una casa, se pone una piedra angular para trazar las líneas con unos hilos, y el fundamento, o sea, el que pone la piedra angular es Cristo mismo. Por eso nuestra fe, la fe de los creyentes, está fundada en Cristo. Amén. Y de ahí va edificando a su iglesia. Pero dice aquí también la Biblia que los creyentes, como sacerdotes espirituales, nosotros ahora creemos en el sacerdocio espiritual de cada creyente. Entonces, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Así como en el tabernáculo ellos ofrecían sacrificios auxiliados por los levitas, también ahora nosotros como creyentes, como sacerdotes, debemos de ofrecer sacrificios espirituales. Por eso aquí tengo una propuesta que dice: al practicar 3 sacrificios espirituales podemos adorar a Dios. Lo voy a repetir, dice: al practicar 3 sacrificios espirituales podemos adorar a Dios con libertad. Vamos a ver cuál de ellos es el primer sacrificio. En el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Después de que el apóstol Pablo en el capítulo 1 y establece de que todos hemos pecado, pero aquellos que han creído en Cristo Jesús, dice que han sido justificados, ¿sí? Después hemos sido declarados inocentes, sin culpa. Y también en el capítulo 8 dice que ya no tenemos ninguna condenación en Cristo Jesús, es decir, tenemos la seguridad de nuestra salvación. Y por todo ello, entonces nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios lo que nos pide son sacrificios vivos, ya no como antes, que llegaban en el altar y degollaban al cordero o al animal que llevaban, sino ahora esos sacrificios vivos somos nosotros, ¿sí? Y vamos a ver un tipo o 2 tipos de sacrificio vivo. Lea conmigo en Génesis capítulo 22. Aquí tenemos en el contexto que Dios está probando la fe de Abraham, y después de que le había prometido que a través
de su hijo, de un hijo que iba a tener la descendencia como las multitudes. Y ya en este momento la fe de Abraham ya era más fuerte, ya había pasado de una obediencia parcial a una obediencia total. Entonces Dios quiere probar su lealtad. Dios quiere ver si de verdad lo ama más a él que a su familia o que a otras cosas. Y entonces le pide que vaya a sacrificar a su hijo y en un altar. Y vemos, lea conmigo, en el versículo 5, 22:5, dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Vea, dice, iremos hasta allá, hasta allí y adoraremos. Iban a subir a un monte y vamos a adorar. O sea, iban a ofrecer un sacrificio, ¿sí? Entonces ya se llevaba el fuego, el cuchillo y Isaac la leña, pero no encontramos en la Biblia que en ningún momento Isaac protestó, ¿sí? Si nos dice que llegando ahí lo ató y lo puso sobre el altar. Y ve, usted ya conoce la historia que después Dios le dijo: detente, Abraham, porque ya conozco tu lealtad, ya conozco que tú me amas. Y entonces apareció el cordero. Pero en un sentido Isaac murió, ¿sí? Eso significa, es un sacrificio vivo, morir al yo, morir a nosotros mismos y rendirnos a la voluntad de Dios, a lo que Dios diga. También en Juan 10:10, usted puede acompañarme y vemos que Cristo también es un tipo de ese sacrificio vivo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, dice en el capítulo 10, versículo 17 y 18: por eso me ama el Padre. Dice: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces estamos entendiendo que Cristo de manera voluntaria entregó su vida para cumplir con la voluntad de Dios el Padre. Amén. Entonces también en ese sentido está escrito lo que nos dice acá en Romanos. Regresamos a Romanos, en donde estábamos leyendo. Romanos capítulo 12. Cuando dice la Biblia: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, porque este es, podríamos decir también, tu verdadera adoración, una adoración espiritual. Es decir, debemos todos los días, no solamente los domingos o los días de culto, rendirnos ante Dios, sino todos los días decirle: Señor, aquí está mis manos, aquí están mis pies, en lo que tú me puedas usar, aquí está mi voz, todo mi ser. No solamente es el cuerpo, sino también, como dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, ¿sí? En este mundo, la sociedad y la cultura desea que nos conformemos, ¿sí?, al estilo y a la manera de vivir de este mundo. Le llaman al status quo, es decir, que yo me parezca más a la sociedad, a la cultura. Pero con Dios no es así. Dios dice: dame tu mente porque yo la quiero transformar. Amén. En el mundo, con toda la influencia que tenemos de la televisión, de las redes sociales, de los libros, de las películas, de las noticias, de todas las influencias que recibimos en el mundo, están encaminadas para conformarnos y adaptarnos a la manera de vivir de este mundo. Pero con Dios no es así. Él dice: dame tu mente, porque si tú me das tu mente y meditas en mi palabra cada día, yo te voy a transformar. Esa es la voluntad de Dios, porque la mente es la que dirige el cuerpo, la que dirige nuestras acciones. Amén. Entonces Él nos dice: dame tu mente, no solamente tu cuerpo, sino también yo quiero tu mente.
pero también dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, por experiencia tenemos que ir comprobando que la voluntad de Dios es mejor. La mente controla el cuerpo, pero la voluntad controla la mente. ¿Amén? ¿Sí me están entendiendo? Así como vivimos, pensamos, pero la mente, dentro del área del alma, hay una parte que está la voluntad. Entonces, por medio de esa voluntad podemos decidir qué pensar, si alino mis pensamientos a lo que Dios dice o me desvío a lo que el diablo o el mundo dice. Amén. Entonces, nosotros como creyentes estamos llamados a rendirnos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y ese es un sacrificio, rendirnos, morir al yo y ya no decir, pues yo solamente tengo mis planes, mis proyectos, sino yo quiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Amén. Debemos decir, Dios, es que se haga tu voluntad en mi vida, estar a la disposición para servir y adorar a Dios. Amén. Entonces ese es el primer sacrificio que le puse aquí, se llama la dedicación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es parte de la adoración. También vemos otro que es la intercesión. Para eso leemos en Proverbios capítulo 6. Proverbios 6, donde el sabio está amonestando. Proverbios 6, 9 al 11 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, en el contexto aquí está usando a la hormiga como una figura para comparar que la hormiga, sin que tenga un jefe, sin que tenga un dirigente, hace las cosas y se prepara. ¿Sí? En el tiempo de verano, prepara todo su alimento para cuando escasee en el invierno, ya tenga la previsión, tenga ahí la provisión necesaria. Es precavida, pero también provee para que llegado el tiempo de la escasez, tenga cómo sustentarse. Entonces, el hombre perezoso dice que hasta le cuesta levantarse. Entonces, al no levantarse temprano y al no buscar a Dios primero, pues su espíritu está débil, no está fortalecido con Dios. Y el ejemplo que tenemos lo vemos en Jesús, que él, aparte de que velaba o se la pasaba mucho tiempo orando, dice que también se levantaba muy de mañana. Lo leemos en Marcos capítulo 1, versículos 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Fíjese, estaríamos hablando como de las 4 o 5 de la mañana, porque dice que todavía estaba oscuro. Y se levantaba y se apartaba a un lugar a solas donde pudiera tener comunión con Dios. ¿Sí? Ese es el ejemplo de Jesús. Y también Él nos pide que intercedamos también unos por otros. Vamos a ver en Efesios capítulo 6. Efesios 6. Después de que está comparando a la iglesia como un soldado, el apóstol Pablo dice en el versículo 18, 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos. Cuando alguien empieza a desarrollar un ministerio de intercesión, ya no solamente pide para él, ya no solamente son sus necesidades, dame, quiero esto, quiero lo otro, sino ahora intercede por otros en la iglesia, por los pastores, pero también intercede por los misioneros, por los obreros, por otras personas que están en necesidad. Y aún guiado por el Espíritu Santo le puede decir, pues ahora ora por esta persona que está en enfermedad, que está pasando por una necesidad, por un problema. Y eso es orar en el Espíritu, que a veces tenemos que orar en lenguas para que Dios nos capacite y orar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también para que Dios nos capacite para orar por otros. Amén. Entonces, eso es la segunda forma en que podemos adorar a Dios. Ya vimos la primera, que es la dedicación de todo nuestro ser. La segunda es la intercesión, orando unos por otros. Y veamos una tercera forma, que es la contribución. Leemos en Éxodo 25. Ahí vemos lo que Dios les pidió a través de Moisés. Éxodo 25, 1 y 2. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces era un pedido de Dios. Por eso nosotros, y ahí ya menciona todo lo que debía de incluir: oro, plata, metales preciosos, todo lo que tenían ellos. Debían de darlo por obediencia a Dios, pero también de manera voluntaria. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de aprender a ofrendar a Dios por obediencia, pero también de manera voluntaria de lo que tenemos. Veamos más adelante en Éxodo 35. Éxodo 35, versículos 4. Dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón le traerá a Jehová oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Vean, todo lo que Dios pidió para la construcción del tabernáculo. Pero vemos aquí otra forma en que se puede ofrendar. Además de aquí sería otra vez por obediencia, porque es un pedido de Dios, es un mandato de Dios. Pero dice en el versículo 5, dice: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Otro tipo de ofrenda es el que se da por generosidad. Si de lo que tengo, yo decido cuánto me voy a desprender. Y también eso lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 8. Lea conmigo, aquí tenemos un claro tipo de cómo ofrendaban los hermanos de las iglesias de Macedonia. Dice así, capítulo 8 de 2 de Corintios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces aquí tenemos el testimonio de cómo las iglesias de Macedonia estaban ofrendando, porque estaban pasando por circunstancias difíciles. Y entonces, en medio de la persecución y en medio de la pobreza,
ellos ofrendaron a Dios, dice, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eso es ofrendar con sacrificio. Cuando pareciera que no tenemos, cuando alguien ya dice, pues ya es el final de la quincena y surgió esta necesidad y ya no tengo para dar, pero aún en esos momentos Dios puede darnos la gracia para ofrendar. Eso es hacerlo con sacrificio. Por eso vimos las tres formas en que podemos adorar a Dios. Primero vimos la dedicación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. 2, a través de la intercesión, orando unos por otros, porque estás dando tu vida, tu tiempo, tus fuerzas. Y el tercero, a través de la contribución, es decir, a través de nuestras ofrendas, donativos, todo lo que se pueda dar para seguir extendiendo el reino de Dios. Amén. Los invito a ponernos en pie y oramos a Dios.